Recuerdan que habíamos comentado que se estaban sucediendo varias historias paralelas, ¿no? Por un lado Jesús que estaba siendo enjuiciado, lo que vimos en el video anterior cuando Pedro, mientras esto ocurre, está teniendo ahí esa experiencia junto a las otras personas en ese lugar donde se estaban calentando y termina negando a Jesús. Y, ¿sabes? Hay una historia más que ocurre en paralelo con todo esto. Había un discípulo que estuvo cerca de Jesús, Juan, ¿te acordás? Un segundo discípulo que lo siguió hasta cierto momento, Pedro, pero hay un tercer discípulo que también estuvo más o menos cerca de Jesús viendo cómo seguía todo eso. Bueno, discípulo digo yo. Podríamos decirle ex discípulo, porque ahora me estoy refiriendo a Judas, que también venía siguiendo estos sucesos. También venía siguiendo lo que ocurría o no ocurría con Jesús. Bueno, durante la noche la decisión estaba tomada, en realidad desde antes también ya lo estaba, pero una reunión que se realizó al amanecer, que es la que estaremos viendo ahora, más que nada era para definir los pasos a seguir y cómo terminar la obra que ya habían comenzado los líderes judíos. Nos dice que muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Bien, esa era la decisión, condenar a muerte a Jesús. Cuando esto se desparrama, cuando esto se conoce, aunque la verdad que la evidencia estaba visible antes de que se lo condene, antes de que se mencione en realidad la condena a muerte, se ve que esto empieza a traer ciertas consecuencias en la mente de un Judas que, viendo las consecuencias de su acción, está empezando a asustarse y a preocuparse por lo que ve que ocurre. Y a todo esto, ¿los judíos mataron a Jesús? ¿Fueron los romanos? Bueno, sí, fueron los judíos, fueron los romanos, pero te agrego algunas cosas más, porque no te olvides que el Mesías Jesús dijo que Él ponía su vida, que nadie se la quitaba. Él dio su vida. Digo esto porque cuando uno humanamente mira toda esta historia, pareciera que Jesús fue víctima de un asesinato disfrazado de una acción cubierta por la justicia, ¿no? Y si bien eso es lo que los hombres hicieron, en realidad hay una verdad superior a todo esto, y es que Jesús quiso participar de esto y permitió que todo esto ocurriera. Más que permitió, a esto vino. Él vino a morir. O sea, si bien funcionó como un asesinato, fue con su consentimiento. Sin la voluntad de Jesús, nunca hubieran logrado llegar hasta donde llegaron en unas pocas horas más. Nos dice que lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. ¿Por qué lo habrán llevado atado, no? Bueno, ¿escuchaste esa expresión de que una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, ellos tenían que convencer a Pilato de que este hombre era culpable y sabían que no lo era. Entonces hicieron un refuerzo visual atándolo para que Pilato entienda visualmente que le estaban presentando a un peligroso criminal, atado porque era peligroso, era un hombre de riesgo, así que lo presentaban junto con los cargos, lo presentaban atado para que no corra riesgo Pilato ni ninguno de los que estuviesen ahí. Ahora, mientras estas cosas van ocurriendo, ¿no? Cuando el desenlace es claramente inevitable y Judas se da cuenta que esto va a terminar con la muerte de Jesús, que su acción de venderlo por 30 monedas de plata va a terminar con la muerte de Jesús, entonces empieza a reaccionar a lo que pasó, empieza a lamentar las decisiones que tomó. No digo arrepentirse, digo a lamentar las decisiones que tomó por las consecuencias que evidentemente están delante de sus ojos. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué hizo esto? ¿Te parece a vos que él habrá creído que devolviendo esas monedas se retrotraería todo y que liberarían a Jesús, siendo que él devolvía el dinero por su venta y su traición? Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Esto no fue claramente lo que pasó, porque la reacción de esta gente cuando Judas expresa su
lamentar lo que había hecho y decir, quiero deshacer el negocio, miren, les devuelvo aquí las monedas. Y dice estas palabras, ¿no? He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Cuando él dice esto, la respuesta que recibe es, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Le respondieron, allá tú, es tu problema, vos hiciste lo que hiciste. Y Judas continúa con esa presión dentro de su mente porque sabe lo mal que hizo y ve cómo va a terminar todo esto. Entonces el versículo siguiente es muy fuerte en lo que nos dice y nos cuenta que entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Mirá al punto al que llegó. Por esto te decía que no se trata de arrepentimiento, sino de un lamentar las acciones a un punto en que no lo pudo soportar. El arrepentimiento lleva a otro tipo de acciones, no a este. El lamentar las malas decisiones sí puede llevarte a esto. El peso de una conciencia sucia que sabe que hizo las cosas muy mal y que no tiene manera de arreglarlo, puede terminar de esta manera. Bueno, el caso de Judas terminó exactamente así. Así que la primera tragedia de este amanecer nos lleva a considerar el momento en el que Judas, el discípulo que decidió traicionar a Jesús, termina él mismo ahorcándose, quitándose la vida, seguramente bastante cerca de ahí. Y entonces los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Entonces, bueno, empiezan ahora con sus discusiones legales de qué hacemos con este dinero y decidieron entonces comprar con este dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por eso se ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Y queríamos compartir esta historia paralela que se fue llevando a cabo y que por ahí no se menciona demasiado, pero mientras Jesús entregaba su vida por nuestra salvación, mientras Pedro lo traicionaba como lo vimos en el encuentro anterior, mientras Juan, sin entender lo que estaba ocurriendo, se mantenía al lado de Jesús acompañándolo sin entender y sintiéndose destrozado por lo que veía que ocurría con su maestro, Judas, otro de los discípulos, con el peso de remordimiento de lo que había hecho, termina su historia, la historia de su vida, quitándosela él mismo, haciéndose una horca. Pensá el nivel de crisis que enfrentó ese amanecer, ¿no? Decidió quitarse la vida, decidió hacer una horca, colgarse de un árbol y terminar así con su existencia. Las malas decisiones, que básicamente las malas decisiones consisten en vivir una vida independiente de Dios, en hacer las cosas a nuestra manera, siempre terminan mal, tarde o temprano. En el caso de Judas, desde que decidió apartarse de Jesús, desde que definidamente decidió traicionarlo, pasó muy poco, no pasó ni siquiera una semana, y ya estaba dándose cuenta que su vida no tenía sentido y decidió perderla. Ojalá que vos y yo, viendo las diferentes historias paralelas que se van llevando adelante con lo que fue este momento de los juicios diferentes de Jesús mientras se prepara su ejecución, nos ayuden a vos y a mí a entender cuál es la mejor manera con la que nosotros podemos enfrentar las crisis de la vida. Y aunque podemos tener diferentes situaciones, diferentes momentos, una cosa nos tiene que quedar muy clara, y es que una decisión correcta en todo momento, no importa el tipo de dificultad que estemos enfrentando, es mantenernos al lado de Jesús. Creo que Juan es un muy buen ejemplo de cómo transitar la vida cristiana. Cuando se entiende, cuando anda todo bien, cuando no se entiende y cuando no sabemos por qué pasa lo que pasa. Pero la decisión correcta es siempre mantenerse al lado de Jesús. Puedes ver cómo siguió la historia de Juan para más adelante y sabes cómo fue la historia de Judas, que hasta aquí llegó. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Vivir independientemente o vivir al lado del Señor, en las buenas y en las malas? Ojalá que vos y yo decidamos bien. Amén.